noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Recoletos Café. Esta noche estamos de gala, nos vestimos de manteles largos porque nuestro invitado de hoy es Fray Francisco Javier Acero Pérez. Él es sacerdote agustino recoleto, nacido en Valladolid, España, pero reside en México desde el año de 1999. Actualmente ejerce como vicario provincial de los agustinos recoletos en México, Costa Rica, además de coordinar CEAR en ambos países. El padre Javier Acero es licenciado en Teología por la Universidad de Navarra, España, máster en Psicoterapia y licenciado en Psicología. Durante 13 años ha ejercido como párroco acompañante y capellán del Hospital General, el Hospital Infantil y del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México. Ante las necesidades urgentes, humanas y espirituales surgidas de esta realidad, él, junto con sus hermanos agustinos recoletos, fundó el Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral, conocido como CARDE. Ha trabajado pastoralmente con jóvenes JAR, que son las Juventudes Agustinos Recoletas. Ha ejercido como director titular del Colegio Fray Luis de León y como director del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta CEAR en la ciudad de Querétaro del 2012 al 2015. El padre Javier Acero es promotor de la red internacional Educar y actual director de la productora de televisión de los Agustinos Recoletos, creador y productor de programas de televisión que se emiten en canales religiosos en Latinoamérica y Europa. Actualmente preside la Comisión de Prevención y Protección de Menores de los Agustinos Recoletos en México y Costa Rica y es miembro de las comisiones de comunicación, obras sociales y educación a nivel internacional en la Orden de Agustinos Recoletos. Es para nosotros un honor contar hoy con su presencia, Padre Javier. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Yoli. Para mí es el honor compartir con ustedes este Recoletos Café, que pues me da mucho gusto que se vayan metiendo también por los medios de comunicación ustedes los laicos a través de nuestras comunidades parroquiales. Muchas gracias, Yoli, muchas gracias a todos los que nos siguen por esa magnífica página de Facebook de Parroquia de San Martín, aquí en Ciudad Cuauhtémoc. Muchas gracias, Padre, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntenos, por favor, Padre, ¿qué lo trae por acá en Ciudad Cuauhtémoc? Bueno, pues suelo venir cada cierto tiempo aquí a Ciudad Cuauhtémoc, a la Junta, también a Chihuahua, Ciudad Delicias, para visitar y hablar con los hermanos. Pues son visitas que toca hacer y las hago con gusto cada cierto tiempo. En estos momentos coordino las comunidades de Costa Rica y de México, 16 comunidades, 74 religiosos, y pues realmente es donde tengo que estar, ¿no? Con los frailes en las comunidades, visitando ahora que se ha abierto un poco esto, pues estoy visitando las comunidades de Costa Rica y las de Chihuahua. Las del centro ya pues las suelo visitar y nos solemos ver todos los miércoles. A mí me corresponde estar con los frailes y esta Semana Santa, pues sobre todo el Triduo Pascual, ha tocado estar con los religiosos de Chihuahua y especialmente con la gente de Ciudad Cuauhtémoc. Muchas gracias. Nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros en nuestra parroquia. Padre, platíquenos un poco, por favor, ¿cuál es la misión o su misión como vicario provincial? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Mira, la primera responsabilidad es la de estar con los frailes. La segunda, pues, es la de ejercer la comunión con la provincia, nuestra provincia que está en 7 países, de San Nicolás de Tolentino, y está cumpliendo 400 años, es el cuarto centenario del nacimiento de esta provincia, 1621, está ahora en 7 países, y bueno, pues uno de los países de las demarcaciones es México y Costa Rica. Y a mí me toca esta función de hacer comunión con la provincia y por supuesto con la orden. Y hacer comunión entre nosotros,
como país, como vicaría, México y Costa Rica, y por supuesto facilitar todo lo que se pueda la unión y la comunión entre las comunidades y con la Iglesia. Esto es muy importante, ¿no? La comunión con la Iglesia diocesana, porque al final es lo que nos da vida y lo que da sentido a nuestro carisma. Nosotros enriquecemos esta querida zona de Cuauhtémoc Madera. Los Agustinos Recoletos es muy querida para nosotros por la historia que tiene y la enriquecemos con nuestro carisma. ¿Y cuál es? La de la comunión, la comunidad, ¿no? Y crear comunión allí donde estamos. Y esa es mi función, básicamente. La responsabilidad es crear comunión entre las mismas comunidades, estar con los frailes y crear comunión entre las comunidades, la provincia, la orden y nuestra iglesia, las iglesias diocesanas en donde estamos. Claro que sí, muchas gracias, padre. Cuéntenos un poquito de historia sobre la Orden Agustino Recoleta en México. Bueno, pues la Orden, los Recoletos estamos aquí presentes desde el año 1605 que pisan los primeros recoletos el puerto de Veracruz, van a Ciudad de México para lanzarse desde Acapulco hasta Manila, Filipinas. Y uno de ellos es Fray Juan de San Jerónimo. Él pues es un recoleto, va con otros más, son expediciones misioneras que llamamos. Él además estuvo, este fraile lo cito porque pues él fue nominado como obispo de San Cristóbal de las Casas en Chiapas antes de ir a Filipinas. Y él no quiso eso, él quiso ir como misionero a Filipinas y ese es nuestro primer contacto con México, ¿no? Luego ya se ubica una comunidad que acoge a todos los misioneros que vienen de España y cuando llega la nao de Acapulco, cuando llega para Filipinas, pues ellos lo que hacen es desde Ciudad de México irse para Acapulco y salir en la nao hacia Manila. Entonces México ha sido un lugar de puente desde el siglo XVII hasta 1841 que el padre Pedro de la Resurrección, junto con otro hermano, pues recogen todo y por las leyes de Juárez, los extranjeros ya no podían estar aquí, se van de México, 1841. Nuestra casa estaba ubicada en el centro de México, en lo que es hoy la calle Guatemala, en los números 80, 81, 82. Y era una casa de puente, de acogida. Recordemos que los misioneros pues pegaban 3 meses de navegación desde el puerto de Cádiz hasta el puerto de Veracruz y luego pues descansaban un tiempo y se iban después para Filipinas para pues evangelizar allá. Hoy en este año estamos celebrando también los 500 años de evangelización de las Islas Filipinas, en donde México, vuelvo a repetir, fue puente. Y nosotros también fuimos puente en esa casa del Hospicio de San Nicolás. Antes la calle Guatemala del centro de México se llamaba el Hospicio de San Nicolás. Está justo detrás de Palacio Nacional y detrás de Catedral, en una excelente ubicación dentro del primer cuadro de la capital azteca, ¿no?, de México. Y bueno, pues en 1841 se recoge todo, nos vamos y luego regresamos, curiosamente, un 27 de junio de 1941, 3 frailes desde pues, Nuevo Laredo cruzan la frontera y llegan por Tamaulipas. Es una aventura que tiene pues, un permiso por parte del provincial que en aquel tiempo estaba en Filipinas. Empieza también una guerra, es una época de guerra, es una historia muy curiosa que yo les recomiendo que pues acudan a esa historia. Iremos a algún documental sobre ello más adelante. En la página agustinorecoletos.org ahí pueden ver un poquito de la historia de los principios de la Vicaría de México. Con responsabilidad, por supuesto, permisos del provincial, cruzan la frontera y vienen aquí con 2 indicaciones. Aquí hay un amplio campo pastoral de trabajo y a la vez hay futuro vocacional. Y hasta el día de hoy, desde 1941 hasta el 2021, han pasado 80 años y sí podemos certificar que hay un amplio trabajo pastoral
y sigue habiendo, gracias a Dios, un futuro vocacional. De hecho, si recordamos la visita que hizo el Papa Francisco el año 2016, él decía que México es un país joven en Palacio Nacional en febrero, el primer día de la visita, ¿no? Él llegó al día siguiente de llegar, en su primera visita a Palacio Nacional y luego a Catedral en Palacio Nacional, remarca mucho: México es un país joven. Y hoy, en estos 80 años que llevamos aquí, por segunda vez en México, podemos certificar que México es un país joven y que sigue habiendo un amplio campo pastoral y un futuro vocacional. Gracias a Dios. Es hermosa la historia de la orden, de cómo empezó en el siglo XVII, Padre, y cómo navegaban tanto tiempo y cómo no desistieron y regresaron a México, gracias a Dios. Así es. Fíjate que empezamos en España el año 1588, el 5 de diciembre, ¿no? Luego ya después se empieza desde un carácter pues de austeridad conventual, de rezos, de estudio y sobre todo de mucha predicación, porque no olvidemos que los frailes tenían que comer en sus conventos. No vivían solamente de las ideas, sino también con la gente. Y hay grandes predicadores en esa época y grandes personajes que están dentro de la corte de España. Y bueno, pues ahí se empieza a difundir y se empieza a expandir con los agustinos recoletos el mensaje de Jesús, primero por México y después hacia Manila, las Islas Filipinas. 500 años, estamos hablando ya de 500 años de historia. Es verdaderamente sorprendente. Yo amo la historia de los agustinos recoletos y ahora que lo tengo aquí no lo quiero desaprovechar, ¿verdad? Para que usted nos ilustre todavía un poco más. Díganos, ¿en qué año los agustinos recoletos llegaron al estado de Chihuahua? ¿Cómo fue que se establecieron aquí? Pues fíjate que eran unos años de presencia agustino Recoleta en Ciudad de México, en el centro. Venían frailes desde España, es la posguerra española, venían con una formación, pues recordemos que era la época de Franco, se vivía allí en España, y aquí en el norte hay un movimiento guerrillero en la zona de Madera, preocupante para el Estado. Y bueno, pues en aquel tiempo no se reconocían las relaciones entre Iglesia y Estado mexicano, había un delegado apostólico y estaban buscando un perfil de sacerdotes, más que de sacerdotes, un perfil de vida consagrada en donde realmente se atendiera a las comunidades de Madera. Pues hubo como una especie de guerrilla aquí y en 1965 se acepta pues que los frailes agustinos recoletos vayan a la prelatura de Madera, que es cuando pues años después ya se nombra oficialmente. Esto era parte de la diócesis de Chihuahua y para una mejor atención se hace una prelatura en donde se nombra aún Agustino Recoleto como primer prelado en Madera. Entonces Madera también formaba parte de Ciudad Cuauhtémoc, ¿no? Y Monseñor Justo Goizueta, pues es el que se le nombra como prelado, jefe, vamos a decir, para que me entiendan en un lenguaje común. Es la cabeza que pues dirige toda esta operación de que los agustinos recoletos vengan aquí y estén estableciendo comunidades en este lugar norteño del país, y aquí se van estableciendo hasta el día de hoy. Son parte de la historia del origen de lo que hoy conocemos como la diócesis Cuauhtémoc-Madera. Aquí había muchos frailes establecidos, aquí llegó a haber hasta más de 30 religiosos establecidos por diferentes pueblos de aquí, de esta zona, y los que realmente a la historia hay que, pues te lo voy diciendo, ¿no? Lo que forjaron, lo que es
nueva diócesis de Cuauhtémoc Madera, que antes era la prelatura de Madera. Diferentes circunstancias que los historiadores en su momento juzgarán, pues hicieron que cambiase todo y hoy es, en vez de el obispado de Madera, es la diócesis, el obispado de Cuauhtémoc Madera, ¿no? Han pasado pues desde Monseñor Justo Goizueta, que lo tuvo pues por edad, por motivos de edad, lo tuvo que dejar, se hizo después diócesis y han pasado 2 obispos, Monseñor Renato Ascensión, que ese mérito era obispo de Ciudad Juárez, y ahora está Monseñor Juan Guillermo López Soto, nuevo, es el obispo de aquí de Cuauhtémoc Madera, al que le saludo desde aquí y le deseo lo mejor en esta Pascua que estamos celebrando ya. Claro que sí, un saludo para Monseñor Juan Guillermo. Padre, díganos, ¿qué es ser Agustino Recoleto? ¿Qué es? Ser Agustino Recoleto es ser una persona, humana, alegre, Claro. Llena de Dios y convencida de su vocación. Eso es, humano, alegre, lleno de Dios y convencido de este servicio que hacemos en la orden y en la Iglesia. Claro que sí. Y esta humanidad nos lleva a parte de todos nosotros los laicos. Claro, exacto. Padre, ¿cómo está conformada la familia Agustino Recoleta? Cuéntenos un poco para conocer más. Bueno, pues la familia Agustino Recoleta está conformada es una familia amplia, en donde están los laicos, por supuesto. Yo siento, y así lo creo y lo comparto, que los laicos son el futuro para conservar, actualizar y dar a conocer el carisma de la orden, Pero bueno, dentro de la familia voy a contestarte que están los religiosos, ¿sí? En este momento estamos en un momento de disminución, como en toda la Iglesia. Hay disminución de vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada. Pues nosotros estamos en 980 religiosos. Está la familia de las Agustinas Recoletas contemplativas, de clausura, dedicadas a la oración. Está también la familia de pues las misioneras Agustinas Recoletas, ellas son misioneras, están en lugares frontera. Están también la Fraternidad Agustino Recoleta, que son laicos que viven nuestro carisma de la fraternidad y la comunión en el mundo. Y pues luego también hay otras familias de vida consagrada, vamos a decir que son religiosas de vida activa, las Agustinas Recoletas del Sagrado Corazón de Jesús. Ellas se dedican sobre todo pues a los enfermos. Su fundación pues es venezolana, pero bueno, pues ya están más o menos extendidas por otros países. También hay un grupo de laicos que también se dedican a los enfermos. En fin, ahora mismo nos hemos unido en un convenio con las Comendadoras de Santiago, en un convenio de formación, estudio, acompañamiento. Son parte de la vida también de la familia Agustino Recoleta. Y bueno, pues además de las fraternidades, las juventudes Agustino Recoletas, a las que saludamos desde aquí y que creo que son el futuro de la orden y a las que debemos de atender de una manera más actualizada y de forma diferente, sin una clericalización, sino más bien desde un escuchar, como decía el sínodo del 2018, hacia los jóvenes, hacia el resto de la Iglesia. Además de toda esta familia, están también aquellos laicos que, aunque no pertenecen a la familia, nos acompañan y nos quieren y nos cuidan. Hay muchos laicos, como ustedes que nos están viendo aquí en Ciudad Cuauhtémoc, que quieren a los frailes, porque han tenido relación desde la parroquia de San Martín, desde sus nacimientos, con el padre
Carlos Abajos y el padre Jesús María Ramos, o desde mucho antes, ¿no? Desde que estaban aquí en la prelatura de Madera, y son laicos que nos quieren, que aunque no están oficialmente registrados en la familia Agustino Recoleta, sabemos que dan la vida por nosotros, se ocupan y se preocupan por nosotros, y desde aquí les agradezco esta preocupación. Esto es la familia Agustino Recoleta, ¿no? Y bueno, pues también aquellos sacerdotes que se unen a nosotros desde pues diferentes diócesis, que nos quieren, que preguntan por nosotros, que nos acompañan. También esos sacerdotes son parte de nuestra familia. No somos una familia cerrada, autorreferencial. A San Agustín le gusta esto, ¿no? Le gusta que seamos una familia abierta, haciendo comunión con otras familias. Por supuesto que sí. Somos una gran familia, la familia Agustino Recoleta. Exactamente. Así es, yo me siento parte de esta familia. Ahora que menciona usted a Fray Carlos Abajos, el padre Carlos nos casó a mi esposo y a mí hace 24 años. ¡Wow! Aquí en la parroquia de San Martín. O sea que celebraremos los 25 a lo grande. Con el favor de Dios, sí, padre, con el favor de Dios, claro que sí. Sí, muy bien. Y acabamos de celebrar los 24 años de matrimonio y fue el padre Carlos Abajos Eguileta quien nos casó hace 24 años. Le mandamos un gran saludo al padre Carlos desde aquí, donde quiera que se encuentre. Tuvo muy buena mano. Qué bueno, pues desde aquí los saludamos, claro que sí. Claro. Padre, háblenos un poco ahorita, lo he estado escuchando varias veces hablar sobre el carisma de San Agustín, el carisma agustiniano. ¿Nos podría usted, por favor, ampliar un poquito qué es el carisma agustiniano? Bueno, el carisma agustiniano es una impronta que tiene la orden, el agustiniano, el agustino Recoleto más bien, ¿no? Porque la familia agustiniana es muy amplia. Nosotros hacemos historia en 1588 y queremos un carisma más de familia. No digo esto que pues, los agustinos son nuestros primos hermanos, nuestros hermanos mayores, y ellos por supuesto son familia, pero por motivos de la historia nosotros tenemos unos rasgos que nos tienen que hacer porque a veces no nos hacen por limitaciones humanas, más humanos, porque la santidad al final está en nuestra humanidad, ¿no? ¿Y qué es más humanos? Más comprensivos con los tiempos de hoy, más comunitarios, como decía, creando comunión allí en las iglesias donde estamos. Y digo más humanos cuando pues no podemos llevar todo, pues hay que también decir hasta aquí, ¿no? Eso es una parte de nuestra humanidad. Más humanos es comprender a los jóvenes de hoy, a la gente que tiene inquietudes de todo tipo. Yo creo que eso es lo que es parte del carisma. El carisma no es para nosotros de puertas adentro, es para la Iglesia. Algunos lo entienden muy bien, algunos sacerdotes lo entienden muy bien y enseguida, pues, sacerdotes de otros congregaciones religiosas o de otras o que viven en la diócesis y enseguida lo calibran y encajan muy bien, ¿no? Sacerdotes y obispos. Y hay otros que, pues, como que creen que esto es una competencia o como alguna vez me han dicho, no, pues igual, pues si siguen así nos tenemos que ir, bueno, pues nos vamos sin ningún problema, ¿no? Nosotros queremos hacer familia y sabemos que pues hay gente que esto le molesta. Bueno, pues con toda la libertad, ¿no? Nuestro carisma es ese, el ser profetas, como nos pide el Papa Francisco, y actuar con toda la libertad y denunciar aquellas situaciones que se tienen que denunciar de injusticia. Por supuesto, ser lo más puente posible, o sea, ser puentes. A veces uno quiere ser puentes y de repente hay gente que te va dinamitando la construcción, ¿no? A pesar de eso, nosotros tenemos que seguir construyendo la iglesia allí donde estamos, en Cuauhtémoc Madera o en Honan, en China.
allí donde estamos, construir iglesia. Y eso es el carisma agustino Recoleto. Ser humanos, ser comprensivos, conciliar lo más que se puedan las posturas que pueda haber en los diferentes ambientes donde movemos, ser profetas y pues sobre todo ser profetas llenos de Dios y ser solidarios, ser generosos. Claro que sí, claro que sí. La familia Agustino Recoleta, me incluyo, ahorita hablábamos de eso, padre, y de que ustedes han llegado aquí con nosotros y hemos hecho comunidad. Y usted me decía, los laicos nos quieren. Por supuesto que sí, sí, por supuesto que sí, los queremos mucho, nos han enseñado muchas cosas, nos han enseñado a hacer comunidad, a trabajar también, ¿verdad? En favor de, sí, a ser humanos, a humanizar. Y me gustaría que usted me platique sociales que realizan los agustinos recoletos. La labor que realizamos los agustinos recoletos pues es diversa, variada. Hay una labor grande en parroquias para estar cercanos a la gente y en parroquias en lugar de frontera. Quiero recordar aquí, pues estando en Ciudad Cuauhtémoc, pues la pastoral social que se hace en la parroquia de San Martín de Porres es grandísima. Lo que pasa es que no estamos ni formados ni acostumbrados a contar historias y hay muchas historias que contar aquí de ayuda integral a la gente, ¿no? Y no digamos nada en la parroquia del Sagrado Corazón de la Junta. Y con la Junta, pues toda la historia que llevamos de ayuda, la labor social que se ha hecho aquí en esta zona de Madera Cuauhtémoc. No queremos que nos premien, no, porque no es nuestro sentido. No. Esto, el único premio que queremos es que el Señor nos lo multiplique con vocaciones si Él quiere, porque esto también si Él quiere, ¿no? Entonces hay una labor, en toda la orden hay una labor parroquial y a la vez una labor social muy grande, ¿sí? También la labor social con la labor educativa. Pues habrá más de 80.000, más de 80.000 alumnos entre todos nuestros colegios y parroquias a través de una red que era un sueño, ¿no? Cuando pues me tocó estar ahí en Querétaro, a hacer una red internacional que tenga una valía y que tenga pues una fuerza en todo lo que es la labor educacional de los agustinos recoletos, que es mucha, pero no nos la creemos. Mi vocación nació en un colegio agustino recoleto. A los 2 años y medio me llevaron al colegio, y un colegio que se llama Colegio San Agustín, que aún está en España, y yo creo que tenemos que hacer mucho más por los colegios. La labor que hacemos, la labor social que se hace en los colegios es grandísima, a pesar de las limitaciones que pueda tener en algunos lugares la pedagogía, ¿no? A lo mejor muy rígida, incluso la metodología de hace unos años que se tiene que actualizar, pero es muy grande, ¿no? A veces me apena mucho que los frailes no reconozcan esta labor tan buena que se hace en los colegios, o el cómo pues ejercen algunos esta labor en su propio colegio. Me apena, pero bueno, pues cada uno es lo que nos enriquece como carisma, ¿no? La labor educativa, la labor de promoción social. En México, por ejemplo, tenemos el CAR, que es un centro que acompaña a familias de otros lugares de escasos recursos y que llegan a México a los hospitales principales, el general, el centro médico, el hospital infantil, y allí tienen un lugar donde se les acoge, se les acompaña y con lo esencial, ¿no? Desde pues un baño hasta que puedan lavar la ropa y comida, incluso la ayuda para que puedan regresar a su lugar de origen con el enfermo o pues con el féretro también. Y es un lugar en donde igual, ¿no? Se ha hecho con
con muchas dificultades se hizo, porque hay que decirlo todo. Hoy lo vemos y todos nos paramos el cuello. Claro. Muy poca credibilidad hubo al principio. Entiendo que los inicios son así, pero pues ahí hoy está levantado, está haciendo una labor social en tiempos de pandemia bastante grande, una labor callada, pero pues no deja de ser un faro en medio de esa gran ciudad que es Ciudad de México. La labor social de acompañamiento en Ciudad de los Niños en Costa Rica, 500 muchachos 24 horas, de 11 a 18 años, incluso más, en donde se les da estudio. Salen de ahí con un estudio, pueden salir a la universidad o con un título para trabajar. O sea, nada más te hablo de Costa Rica y México, pero tenemos Claro. en Centroamérica, en la zona de Guatemala, en Panamá, en Latinoamérica, en muchos lugares, ¿no? ¿Que podemos hacer más? Yo creo que si los laicos, si dejamos nosotros a los laicos trabajar, podríamos hacer mucho más. Si dejamos esa clericalización y esa mentalidad pietista, ¿no? Y en donde el padre lo hace todo, es el totum, y dejamos a los laicos que trabajen, creo que podemos hacerlo mucho más organizado y articulado. Y pues los lugares donde nos movemos pues son esos. Los países son 20 países, en todos ellos hay esta labor social. Y sobre todo luego pues hay una labor también espiritual ahora con los centros de espiritualidad, que yo creo que son lugares para evangelizar, son lugares en donde se dialoga con el creyente y no creyente, ¿sí? No son lugares de autorreferencia, ni de cursillitis, ni de experiencias místicas. Son lugares en donde viene la gente herida y escuchamos sus heridas. Y si le podemos sanar y poner un poco de bálsamo, de paciencia y de amor a esas personas heridas, qué bueno. Pero son los centros de espiritualidad, no son autorreferenciales. Yo me acuerdo que cuando iniciamos este proyecto del CEAR, por supuesto que había una introducción a través de cursos de San Agustín que se hicieron en Ciudad de México. El padre Sergio y el padre Carlos estaban un poco mentalizando, ¿no? Haciendo conciencia sobre todo esto. Yo me acuerdo que con otros dos Javieres que están por ahí, el padre Javier Monroy y el padre Javier Boizueta, pues es como empezamos a articular cómo podemos, y esto era cerca del Cerro del Cubilete, cómo podemos articular un centro de espiritualidad. Y ahí empezó a desarrollarse lo que hoy ustedes tienen aquí en Ciudad Cuauhtémoc y hay en otros lugares a nivel del mundo, que el padre Javier Monroy lo está haciendo muy bien, de manera paciente y articulada, organizada en la red CEAR, en los centros de espiritualidad. Creo que es lo que se necesita hoy, ¿eh? Es un auxiliar de lo que puede ser una parroquia o lo que puede ser un colegio, un ministerio, pero es un ministerio, vamos a decir, neutro, en donde ustedes, como laicos, son los verdaderos protagonistas, que hacen protagonista a la persona que llega, creyente, vuelvo a repetir, o no creyente. No es que yo sea un multiplicador de cursos o una máquina para organizar cursos. Es que va mucho más allá de un curso, ¿no? Porque si no, al final vamos a crear centros autorreferenciales llenos de cursos de Agustino Recoletos. Y eso no es solo eso. Y de eso no se trata un centro de espiritualidad. Un centro de espiritualidad Agustino Recoleta es mucho más allá. Hay que tener una visión para que tenga solidez estos centros de espiritualidad, una visión mucho más amplia. Y por supuesto hay que saber mover, ¿no? Si yo no se me hace mucho en todo el centro de espiritualidad, pues yo tengo un equipo de laicos y les dejo correr. Y ya veré con quién se pueden unir de los frailes que sepan un poco esto, ¿no? Y bueno, yo sé que a través de la plataforma que se está organizando en la red CEAR se va a hacer mucho bien. Estos son parte de los ministerios. Hay también universidades, ya he dicho, hay parroquias, hay colegios. Y para mí el más interesante y también el más frustrante es el ministerio de la formación.
Digo el más interesante porque la formación, si escuchamos al Papa cuando habla de estas cosas, la formación de nuevos agustinos recoletos, de nuevos religiosos, se tiene que reestructurar. Entonces, claro, vemos una persona de 80 años, 85 años, que habla de la formación y dice, no, tiene que ser todo nuevo. Incluso a él le cuesta, ¿no? Decir, le cuesta ver los nuevos estilos de formación, pero los acepta. Pero él los ve desde la cancha, es decir, él los ve desde el vestuario, ya no está dentro de la cancha, ¿sí? Y creo que eso es lo rico y lo que hace una persona sabia. Cuando una persona es como en una parroquia, ¿no? Cuando llevas más de, pues a mí me ha tocado estar en una parroquia de 13 años, pero cuando llevas ya más de 9 años en un ministerio y una forma de trabajar, es bueno ya que te cambiar, ¿no? Que te cambien a otro lugar para oxigenarse uno mismo y poder oxigenar el ministerio. Y con la formación pasa igual, ¿no? Una persona que lleva más de 40 años en un lugar es peligrosa ya, porque al final no va a crear religiosos con una riqueza y un don, sino va a crear al final una estructura que es su propia estructura, creyendo que es una estructura distinta. Es muy complicado y para mí muy peligroso. Por eso digo que es algo interesante, un fenómeno que está ocurriendo en las órdenes religiosas y en la misma iglesia, que se debe renovar, pero también es algo frustrante porque hay muchas limitaciones, ¿no? Y entre ellas está la de empoderarse para empoderarse de este fenómeno y de este ministerio de la formación para otros fines que no son realmente los de servir a Jesús. Pero bueno, son limitaciones, ¿no? Y esto es una parte del ministerio. Wow. Es enorme la labor social que ustedes realizan en el mundo, no nada más en nuestra parroquia, ¿verdad? En el mundo. Y hay universidades, colegios, y eso es muy importante que la gente lo sepamos para que, ¿por qué no? Algún joven que tenga la inquietud de entrar al colegio, de empezar su formación, es importante que lo sepa, que puede acudir a ustedes aquí en Cuauhtémoc, que tenga deseos, ¿puede hacerlo, padre? Claro que sí, por supuesto. Aquí hay pues, un buen equipo y hay unos buenos religiosos que les pueden, por supuesto, auxiliar. Lo importante son los laicos, vuelvo a decir, ¿no? Los religiosos estamos limitados, saben ustedes lo extensa que es esta parroquia y lo bien trabajada que está, y necesitan laicos los religiosos para poder llegar a más gente, ¿no? Para que el bien pueda difundirse a más personas. Claro que sí, personas siempre dispuestas a ir de la mano con ustedes para trabajar, ¿no? Ahorita Exacto. me gustaría que retomáramos ahorita, un poquito más adelante, que retomáramos el tema de SEAR para profundizar un poquito más. Pero antes quisiera yo que usted me platicara de próximos proyectos de la Orden Agustino Recoleta en México. ¿Cuáles son? Mira, lo primero que tenemos que hacer es priorizar nuestras atenciones. ¿Mm? Y priorizarlas desde, siento yo, desde lo que el Papa Francisco nos dice, de las periferias al centro, no del centro a las periferias, ¿sí? Y desde las periferias se va a llegar al centro, que es Jesús. Entonces, primero hay que priorizar las periferias, los puntos para nosotros que nos dan sentido. Y estos son desde mi punto de vista, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Las obras sociales y lo que son los jóvenes. Y en esto de las obras sociales entran todos, ¿no? No es que yo vaya a descartar con esto, sino más bien voy a priorizar a los adultos mayores que se encuentran solos, a los enfermos,
Esos son los que el pastoral social realmente los que tenemos que atender. La pastoral, y creo que eso es lo que nos puede dar fuerza y apoyo, ¿no? La pastoral social entendida desde pues estos tres, las tres dimensiones, que es el asistencialismo fundamental, el desarrollo humano, la promoción de la persona y la transformación del medio ambiente a través de la ecología, la Laudato Si, aplicarla desde nuestras comunidades, ¿no? Entonces yo creo que esto es imprescindible, lo que es la obra social, y allí entra la educación y entra, ojalá que podamos tener, yo siempre he soñado, un lugar de encuentro con la cultura mucho más provechoso, una educación superior y ofrecida para gente que no tiene todo el apoyo económico, incluso el apoyo de una institución, porque hay gente que tiene el apoyo económico pero no puede entrar a ciertas universidades, pues porque o no hay ya, el cupo está lleno, limitado, o pues porque las universidades en este momento no dan este servicio integral, ¿no? Entonces, una universidad, yo creo que estaría bien, un lugar de estudios superiores, consolidaría mucho la presencia de los agustinos recoletos en Costa Rica, pero dentro de lo que es el apoyo social, ¿no? Como te decía, la obra social, y dirigido siempre a los jóvenes. Estos son los proyectos que tenemos que vamos conservando y vamos diseñando, pero todo desde eso que nos dice Francisco, el Papa Francisco, de la periferia al centro, cercanía, escucha. Son dimensiones que no podemos perder. El no dar consejitos morales, ni dar charlas que son meramente ideas, porque al final estamos sin querer haciendo religiosos burbuja, en donde no saben a cuánto está ahora mismo el kilo de tortilla, ¿sí? Tenemos que ser religiosos que sepamos cuánto vale el kilo de tortilla y cuánto vale el tiempo de los otros, para no abusar tampoco de ellos. Okay. Exacto, en contextos reales, ¿verdad? Verdaderos formadores. Así es. Padre, fíjese que tengo una pregunta aquí que me pidieron que le hiciera. Dice, ¿cuáles son los valores fundamentales que todo pastor recoleto, responsable de una comunidad, debe promover, defender y seguir? Pues los principios en los que se basa la Iglesia. Es que los principios recoletos no son diferentes a los que la Iglesia defiende, ¿no? El principio de justicia, ese es un principio que nosotros debemos estar siempre, promover, defender. Otro principio, lo voy a hacer desde el contexto y desde el lenguaje del Papa Francisco, la cultura del encuentro. Es un principio para mí fundamental, encontrarnos con el grande, con el que está solo en las casas. Hay mucha gente sola en las casas y tenemos que encontrarnos con ella, encontrarnos con el joven que anda perdido, encontrarnos también con el sacerdote que no nos quiere y que vea que nosotros le queremos, encontrarnos con, en fin, con esa gente y ese mundo en donde está distante de Dios o distante incluso de nosotros. La cultura del encuentro, la justicia y sobre todo la espiritualidad de la prevención. Yo sí que creo en esto, ¿no? Promover la prevención. ¿La prevención en qué? Pues la prevención, la espiritualidad de la prevención nos trae la evangelización, y la prevención y la cultura de crear ambientes seguros en nuestras parroquias. Denunciar toda situación de abuso de poder. Y cuando hablo de abuso de poder, no solamente es el sexual, abuso de poder económico, abuso de poder por el secretismo. En fin, son para mí unas realidades que están apareciendo en la Iglesia y que nos llaman a defender, a promover, como decías, a seguir,
con la cultura de la prevención, la cultura de la transparencia. Hablábamos antes de la justicia, ¿no? Principio, valor fundamental. Está también la cultura del encuentro y yo creo que está la cultura de la transparencia. Y en esto, pues vamos nosotros desde hace algunos años, vamos transparentando todo lo que es los consejos pastorales y pidiendo a nuestros hermanos que están en comunidades parroquiales y a los que están en fundaciones, pues tener estos consejos económicos que sean lugares de transparencia, ¿no? Nosotros tenemos una auditoría y estamos viendo que se hagan auditorías internas en nuestras parroquias también. ¿Por qué? Por esta cultura de la transparencia. Si tú y yo le das 5 pesos, que el Padre Honorio te justifique dónde van esos 5 pesos. ¿Sí? Nosotros no somos dueños de la parroquia, somos administradores de la parroquia, no somos dueños. Y nadie es dueño de una diócesis o una parroquia, somos administradores. Y en esta cultura de la transparencia, pues está también la situación de denuncia, que si hay abusos de poder, esto hay que denunciarlo. Si hay abusos sexuales, hay que denunciarlo. El nuncio apostólico en México, por ejemplo, puso a disposición su correo electrónico y sus números de teléfono para denunciar situaciones de abuso sexual a menores. Esto hay que denunciarlo. Esto es una parte de la evangelización, ¿no? No podemos decir que Dios me ama cuando hay situaciones de abuso, de poder en una iglesia. No podemos decir esto. Tenemos que corregirnos, tenemos que pedir perdón y hacer esta promoción, defensa y seguimiento de estos valores que son fundamentales. La cultura del encuentro, la prevención y, decía antes, el principio de justicia. ¿Sí? Y por supuesto, para mí también, que es quizás el del primero, ¿no?, por el que nos basamos todos, es el de la comunión, ejercer la comunión. Y como decía, crear puentes. ¿Que nos destruyen puentes? Seguir creando puentes. Claro, al final podremos hacer un acueducto, ¿no? Pero seguir haciendo ruido, como decía el Papa Francisco a los jóvenes en Río, en Argentina, a los jóvenes de Argentina, ¿no? Les decía, quiero lío, hagan lío. Pues esto es lo que tenemos que hacer lío en las diócesis donde estamos, crear puentes. Exactamente, hagamos lío. Y hablando de eso, padre, de hacer puentes, de hacer lío, retomemos el tema de desear. Por desear. ¿Qué es desear? ¿Para quién es desear? Bueno, pues el CEAR es, vamos a describir un poco sus palabras. Lo que es una abreviatura, es un centro. Luego, si es centro, es lugar de encuentro. Pero un encuentro de ¿qué? De espiritualidad. Entonces es un lugar de encuentro para hablar para trascender, ¿eh? Y con unas características que la enriquecen. Agustino Recoleto, es decir, es un centro donde nosotros damos lo que vivimos. ¿De acuerdo? No hay más. Pero claro, es un centro adaptado al siglo XXI. Porque vamos a hablar de las alpargatas de San Agustín, que eran muy buenas, ¿no? Y vamos a hablar de las alpargatas de San Agustín. Pero es que resulta que vamos a poner que a la población de Cuauhtémoc no le preocupa las alpargatas de San Agustín. Entonces tendremos que hablar de otra cosa, ¿sí? Pues vamos a hablar de la violencia doméstica, pero al revés. ¿Cómo ejercer el diálogo dentro de la familia, por ejemplo? Y cómo ejercer el diálogo dentro de la familia, pues esto te va a llamar la atención a ti y a mucha gente que a lo mejor es protestante, son de otras iglesias cristianas y bueno, pues les gustaría ver
escuchar cómo puedo ejercer, cómo puedo conciliar la paz en mi familia. Y ahí pues tendremos talleristas que promuevan el diálogo y otras estructuras más fáciles para dialogar y encontrarse en la familia sin conflictos domésticos. Esto es lo que tenemos que hacer en el CEAR, ¿sí? No es solamente mirarme al ombligo, fíjate San Agustín y tal, ¿no? Yo lo tengo que hacer como Agustino, yo hablaré como Agustino dentro de un dentro de un contexto en donde hablo de la paz doméstica, hablaré desde cómo yo en mi comunidad ejerzo la paz, ¿sí? Ejerzo la paz en mi comunidad. Bien, como religioso agustino recoleto estoy hablando de esto. Pero, pues esto de la alpargata de San Agustín, el corta uñas de San Agustín, esto no va mucho más allá, ¿no? Orar con San Agustín es orar con la palabra de Dios a través de un texto pequeño, legible, entendible, con la palabra de Dios y un texto que el mismo San Agustín puede darnos luz, ¿no? Y también yo creo que este es el paso que tenemos que ir dando, el CEAR es un lugar de pensamiento, vivencia y a la vez sí es un lugar de crear comunidad, de diálogo social y diálogo religioso, interreligioso, con otras iglesias cristianas, ¿no? Por ejemplo, si hay un CEAR en Ciudad Cuauhtémoc, valoremos qué posibilidades hay de reunirnos con los menonitas y hacer una oración conjunta con los menonitas. Esto es el CEAR, ¿eh? No es que nosotros tengamos que hacernos dependientes del padre Javier Acero para dar una charla durante más de 3 años sobre San Agustín, porque entonces no hemos entendido lo que es el CEAR. Con que ustedes estén con un Agustino Recoleto 15 días y puedan multiplicar esa charla en otros ambientes, en otras estructuras adaptadas a esos ambientes y esas estructuras, eso es un centro de espiritualidad. Y un centro de espiritualidad tiene varios campos. Estamos hablando del de desarrollo humano, ¿no? Desarrollo humano a través de cursos, conferencias, pero también el de experiencias agustinianas, bien sea de silencio o de un lugar con los menonitas interreligioso, de oración, los talleres de oración agustiniana, en donde no haya mucha doctrina, sino mucha vivencia de encuentro con Jesús. Y también están pues estos talleres para liderazgo, los líderes, los coordinadores. Si nosotros estamos con un carisma que crea comunión, con, por ejemplo, los coordinadores de muchas pastorales, nosotros podemos darles cursos de liderazgo, ¿no? Cómo llevar un grupo, cómo llevar una comunidad. Eso es una, ¿no? Y luego la otra también está la de la solidaridad, unidos con Arcores México. Aquí Arcores México está haciendo una función muy grande en Chihuahua, pues en Navidades se trajeron no sé cuántos zapatos, ¿no? Pares de zapatos y cobijas, todos los años mandamos cobijas para la sierra y se hace también desde Ciudad Cuauhtémoc, más luego todo lo que hace, ya lo hemos hablado, las pastorales sociales de las parroquias, pero desde un CEAR, a través de una iniciativa solidaria, se puede hacer también cosas pequeñas, no muy grandes, que eso al final es lo que más eco tiene en la sociedad y más en la sociedad de aquí de Ciudad Cuauhtémoc. Entonces, un centro de espiritualidad es un centro de diálogo con creyentes, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir y subrayar, creyentes y no creyentes. Un centro de multiplicador de laicos y un centro en donde obramos desde la comunión y ejercemos desde la periferia, me vuelvo al concepto del Papa Francisco, de la periferia al centro, no de la autorreferencia y el protagonismo. Cuando haya estos protagonismos, ustedes los tienen que evitar, porque cuando hay protagonismos en los CEARes quiere decir que hay clericalismo, y cuando hay clericalismo, al final se va a dar el abuso de poder. Y se va a perder el verdadero sentido. Totalmente, pero a veces son ustedes los que nos tienen que decir, ustedes,
Padre, entonces, SEAR es para todos. Es para todos, es para todos. Por Es eso para tenemos que todos. abrir nuestra mente. Aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua, para nuestros amigos que nos siguen de Recoletos Café, pues ya conocen que este programa es dentro de SEAR, forma parte del Centro de Espiritualidad de Agustino Recoleta, de ahí nació, de ahí viene, y estamos invitando a varios talleristas, como usted nos comentaba, tuvimos una conferencia sobre la comunicación asertiva en la familia, ¿verdad? Fueron 4 sesiones con un especialista en ciencias de la familia y estamos tratando de llegar a todos los hogares de Cuauhtémoc y más allá para que conozcan lo que es el Centro de Espiritualidad de Agustino Recoleta, que se unan también al trabajo de los laicos y a la labor social que se hace aquí en nuestra parroquia de San Martín, aquí en la comunidad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Y, padre, usted ha dirigido SEAR por varios años, usted conoce mucho lo que es SEAR. A mí me comentó el padre Ricardo, tienes que conocer SEAR, es una dimensión enorme, SEAR abarca muchísimo, y lo vas conociendo y te enamoras del proyecto verdaderamente, ¿sí? A mí me encanta este proyecto, quiero cada vez, pues, participar más, cada vez quiero sumar a este proyecto y yo sé que usted es especialista en SEAR y tiene una televisora, SEAR Network TV. Platíquenos un poquito de esto, por favor. Bueno, no es mía, ¿eh? Esto es de la orden. A ver, Bueno, sí, sí, sí. uno saca la idea y la pone en común, y esto es de la orden. Y claro, cuando hablamos de medios de comunicación, pues, y como me decía uno, cuando se trata de crear un sacerdote que, pues igual ustedes lo conocen, no es de la orden, es jesuita, pero lo voy a dejar acá. Cuando se trata de crear y crear en la vida religiosa y crear cosas nuevas, pues esto lo he experimentado y es verdad, pues al final vas a recibir palos de tu propia familia. Porque hay gente muy insegura, porque hay gente muy envidiosa y porque al final hay gente que déjame como estoy porque así estoy bien, no me compliques la vida, ¿no? Entonces esto de la televisión va muy entonado con el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto de Querétaro, de Agustino Recoleta de Querétaro, ¿no? Entonces se va creando, pero necesitamos un medio difusor. Entonces vamos con la prensa escrita, el diario Observador de Jaime Septién, un diario muy bueno y de credibilidad en el Bajío, además, en la zona del Bajío, aquí en México. Venga, vamos a publicar ahí nuestros cursos y vamos con una inserción pagada, vamos a ingresar, vamos a invertir. Bueno, pues vamos a invertir y ahí en la sección, claro, esto es un público fijo, un público que conoce lo que es lo religioso. Y estamos además dentro de un medio, el Colegio Fray Luis de León, pues es un colegio con un gran prestigio en la ciudad y en el estado de Querétaro. Allí han estudiado varios gobernadores del estado de Querétaro y bueno, pues con esto vamos entrando, ¿no? Y realmente, pues vamos entrando en esto y hay un éxito. O sea, de esta estrategia sí que yo puedo decir que ha habido un éxito. Y hay unos ingresos y hay un libro de cuentas porque, bueno, pues se van creando cursos y se va creando toda una estructura. Y pues necesitamos otro medio difusor y es a través de una televisión. Claro, en esto se conjuga que hay un grupo de laicos que querían hacer una televisión, pero claro, pues coincide esto, son coincidencias, me dicen. Yo antes había trabajado en Ciudad de México en el canal María Visión y ahí teníamos un programa que se llama Canta y Camina. Igual, pues me tocó crearlo, pero uno al final te tienes que poner atrás para que todo siga, ¿no?
iban luego ya varios invitados, luego siguió esto por radio. Y pues con esta experiencia, a través de Emilio, pues veo cómo crean los programas y tal, hay reuniones. Bueno, con esta experiencia vamos a crear algo con estos laicos, ¿no? Claro, pero el medio de comunicación hay que tener cuidado porque es un medio que es como el champán. Te puedes subir y luego te quedas sin gas y el trompazo es terrible, ¿no? Y el medio de comunicación, para un medio de comunicación se necesita, pues, dinero, recursos económicos. Y estos querían empezar, pero claro, querían empezar con pocos recursos económicos y teniendo un éxito del 100%, imposible. Y entre este grupo de laicos como que empieza a haber unas diferencias y nos dejan ahí con todo el proyecto. ¿Y ahora qué hacemos, no? Y recuerdo que pues en esto yo estaba convencido que teníamos que seguir. Y seguimos con otro modelo, un modelo pues de inversión. Bueno, vamos a seguirle desde el colegio, que el colegio sea el que empiece a formar la productora, pero gracias a Dios, Dios es el que ayuda, ¿eh? Ténganlo en cuenta siempre. Claro. Viene un señor y nos dice, yo estoy convencido de que este carisma se tiene que difundir por la televisión. Y nos da un buen donativo y con eso compramos todo lo que son cámaras, todo lo que es el medio tal, ¿no? Cámaras, luces, el local ya lo teníamos porque era dentro del colegio y así empezamos. Y lo que hacía falta era contratar laicos profesionales. Entonces ya vamos viendo y vemos que hay laicos profesionales y los vamos contratando. Entonces va la cosa saliendo, se lleva el producto a una televisora religiosa que es ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización, con Noel, que pues es el fundador, es el que limpió los zapatos al Papa viniendo el viaje del Papa Francisco de Roma a México, una anécdota muy bonita, la de Noel. Bueno, pues él es el que nos abre las puertas y nos dice adelante, ¿no? Y pues vamos viendo que el fenómeno de la televisión es un fenómeno en donde tienes que estar bien atento y controlando un poco todo porque es un fenómeno grande, ¿no? Resulta que se va viendo en Estados Unidos, nos llega gente de Guatemala que nos dice que nos está viendo. Claro, estos programas que se hacen en 20 países. Y para hacer estos programas te tienes que reunir, ver el contenido, quién es el presentador, cómo se va a hacer, valores de hacer, que es el que tocaba, pues, estudiarme un poco antes, si no era Agustino Recoleto, estudiarme el papel, el personaje, el entrevistado. Si es un hermano nuestro, pues nada más ver dónde ha estado y a partir de ahí se enlaza. Cuando es un Agustino Recoleto el diálogo es mucho más fluido porque se enlaza de otra manera. En fin, y la televisora empieza así, ¿no? Y empezamos con muy poquito, con mucha ilusión, con mucha oración y pues el fenómeno se va agrandando. El fenómeno de la comunicación es un fenómeno que va unido. Si tú no lo pones, el Papa Francisco insiste mucho en las jornadas de comunicación social, que lo pongas desde el servicio, la comunicación al servicio de la sociedad, ¿no? Y algunos creen que es como un poder, para nada, ¿no? La comunicación es un lugar, ustedes lo están viendo, Yoli, este programa Recoletos Café se necesita constancia, permanencia. Y si estás en un medio televisivo, calidad técnica y calidad en el contenido para que siga, ¿no? Entonces tenemos ahí una serie de programas que ahora son 5 programas. El año pasado salió Eclesia Online, un programa con otros sacerdotes, cada quien diferente, 2 diocesanos, 2 religiosos, y ahí es donde discutimos un poco. Pues bueno, más que discutir, compartimos algunos acontecimientos de la vida de la Iglesia y está Resumen AR, que es un resumen de 5 noticias que son de la Orden y también de la Iglesia, ponemos una de la Iglesia, y es un sistema de noticias que se reparte no solamente a 20 países en un programa de televisión, sino también que va por WhatsApp
a diferentes comunidades agustino-recoletas, a la familia agustino-recoleta. Entonces, el medio de televisión es un medio en el que los medios de comunicación, yo creo en los medios de comunicación. La televisión es un medio que creo que nos está posicionando como Agustino Recoletos en Latinoamérica a través de ESNE y a través de las redes sociales. Y siento yo que tenemos que hacer mucho más, ¿no? Da lástima que haya frailes, y lo digo con todo cariño, ¿no? Que pues dentro de la familia haya frailes que no crean esto o que nominen este proyecto a la persona. O después se van parando las cosas el cuello con el trabajo, pero bueno, esto es así, ¿no? Son cuestiones humanas. Pero a mí lo que me da lástima es que no vean el trabajo que hay detrás de muchos laicos que son los que van difundiendo nuestros programas a través de ESNE y a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que no soy yo ni es el equipo de televisión, que estos son muchos laicos que están detrás apoyándonos. Y quisiera terminar esto de la televisión, ya que me has preguntado, pues también viendo que podemos hacer mucho en los medios de comunicación. Benedicto XVI decía que era el púlpito del siglo XXI. Y ustedes lo están viviendo ahora a través de las redes sociales. Las nuevas tecnologías han revolucionado todo y creo que es fundamental. La experiencia que vivimos en Panamá con las JAR, en donde se hacían programas a través de Mariavisión en directo y con los jóvenes de las JAR contando qué estaba pasando con el Papa Francisco en Panamá y qué estaba pasando con las JAR, yo creo que ha sido una experiencia única. Ojalá que se pueda repetir en Portugal, no lo sé, es muy difícil, ¿no? De aquí a Portugal puede pasar muchas cosas, pero pues la verdad es que yo creo que tenemos que hacer mucho más. Y unidos salen mejor las cosas que cuando cada quien hace su grupito. Es una televisión que está al servicio de la orden, por supuesto, de nuestra provincia, y lo primero, pues, como se fundó, ¿no? Al servicio de la vicaría. Nació para difundir los valores de un colegio, pero ahora se están difundiendo los valores de una orden y de la Iglesia. Exacto, ha crecido y por enormemente. Supuesto que, sí, por supuesto, perdona, que los valores del colegio, o sea, el CEAR nació en el colegio, el CEAR no puede respirar si no es por el colegio, y esto es lo que tiene que continuar, ¿no? O sea, queríamos difundir los valores del CEAR a través de la televisión y también aprovechar para vender el colegio. Es decir, aquí hay un colegio católico con Agustino Recoletos. Era jugar con las dos cosas, ¿no? Claro. Y creo que sí se llegó a una buena experiencia. A mí lo que me preocupa de todo esto es de Dios, sí, pero lo tenemos que seguir los Agustinos Recoletos. Cuando no se siguen los proyectos por envidias, porque esto lo llevaba el anterior y lo del anterior es malo, lo mío es lo bueno, qué pena me da. Yo sé que esto ahora lo está llevando otro fraile, que lo está llevando bastante bien, y sé que esto es de Dios, y que como todo proyecto, ¿no? Tendrá su ola buena y su cresta y su parte pues más natural, más de stand-by, pero está bien, ¿no? Porque también claro, para poder dar una ola tiene que haber, para que haya una ola buena en el surf, tiene que haber una buena resaca, ¿no? Y a partir de ahí vuelve otra vez. Entonces, esto es igual, pues habrá una temporada baja y otra temporada alta. Claro que sí, exactamente. Lo que se trata es de no desistir y seguir sumando, ¿verdad? Seguir sumando siempre. Exactamente. Padre, pues yo soy fan del programa Eclesia Online y también de Valores de Acero. Yo lo veo por YouTube. Vamos a poner un cintillo aquí para que la gente conozca este canal donde se transmiten estos programas, que en verdad uno aprende, son enriquecedores. Sí, de verdad, son enriquecedores estos programas porque hablan de todos los temas. De todos los temas, exacto. Entonces, sí, abarca muchísimos temas. Vamos a poner un cintillo aquí para que se suscriban al canal. ¿Cómo se llama el canal de YouTube, padre? El canal de YouTube es Recoletos TV.
hablando de Recoletos Café, Recoletos TV, Recoletos Televisión. Recoletos, muy bien. Recoletos Entonces, TV. aquí, claro, a la B chica le dicen TV, ¿no? Es Sí. Recoletos TV, pero bueno, ya nos entendemos para el lenguaje de aquí, los que somos de aquí, pues ya nos entendemos, ¿no? Pero como hoy en Claro. redes sociales, Yoli, nos están viendo desde otras partes del mundo, pues hay que tener en cuenta también al resto, ¿de Por acuerdo? supuesto que sí. Claro que sí, los Aprovecho, invitamos. aprovecho, Yoli, para aquí, desde aquí agradecer a la gente de Ciudad Cuauhtémoc lo bien que han tratado a los frailes durante esta pandemia y a la gente de la Junta lo bien que te han tratado a los frailes durante esta pandemia. En esta diócesis de Cuauhtémoc Madera, que es de donde estamos emitiendo, muchísimas gracias a todas las personas que han ayudado a estos frailes nuestros en estas comunidades y a otros frailes en otras comunidades diferentes desde otros lugares en México, Rica u otros países. Gracias por ayudarnos en este tiempo de pandemia. Gracias a ustedes por estar aquí en nuestra comunidad. Gracias a ustedes por no dejarnos en esta pandemia. ¿No? Gracias a ustedes. Padre, ha sido un lujo tenerlo a usted en este programa. Le agradezco muchísimo que haya aceptado platicar con nosotros en esta sección. Si algún mensaje usted quiere dejar para los fieles de aquí de la parroquia de San Martín y de todos lados donde nos ven antes de pasar a la oración final. Claro que sí, pues nada más invitarles a superar todo este tiempo que hemos tenido de pandemia desde la sinodalidad. Tenemos que caminar todos juntos. Sínodo significa caminar todos juntos y superar todo este tiempo de pandemia, de violencia, este tiempo de pues estar en casa, saliendo, pero llevando todos una misma línea. Les invito a todos los de Ciudad Cuauhtémoc a que lleven la línea que les está indicando el señor obispo, Juan Guillermo López Soto, y todo su clero, ¿no? Les invito a crear comunión y a caminar todos juntos, sacerdotes, religiosos y sobre todo ustedes laicos. Son más los laicos que hay en la Iglesia que lo que pueda ser religiosos, sacerdotes o obispos. Caminemos todos juntos. La clave para todo esto es la sinodalidad. Así que ánimo, y cuando estamos todos juntos en el mismo barco, nos sentimos más familia. Siéntanse familia con nosotros y con la iglesia donde estamos, esta querida iglesia de Cuauhtémoc Madera. Así es. Muchas gracias, Padre. ¿Le parece si usted nos dirige la oración final y su bendición para terminar nuestro programa de hoy? Claro que sí. Vamos a dar gracias a Dios por nuestros 5 sentidos, porque nos hemos despertado, porque hemos podido relacionarnos. Damos gracias al Señor por las personas con las que nos hemos encontrado hoy, bien por la calle, si hemos podido salir por la calle, o bien por las redes sociales, por el Zoom, por las videoconferencias. Damos gracias a Dios por todo lo aprendido en este día. Y sobre todo, demos gracias a Dios por ese corazón que palpita, que está inquieto y en búsqueda de Él. Que el Señor nos siga bendiciendo y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este segmento de Recoletos Café. Muchas gracias a Fray Acero por haber aceptado la invitación y los esperamos el próximo viernes en una emisión más de Recoletos Café. Gracias, buenas noches.